Buen día para todos, un gusto tenerlos esta mañana acá con nosotros. Estamos iniciando hoy el ciclo de seminarios web definiendo el camino hacia la transformación sostenible de su empresa. La sesión del día de hoy será una introducción hacia la transformación sostenible. Les voy a recordar algunas reglas básicas para que esto funcione de la mejor manera posible. Estamos iniciando a las 9 de la mañana. Esta sesión va a ser grabada y posteriormente se las vamos a compartir para que tengan la oportunidad de revisar cualquier información en la que tuviesen alguna duda, algo que les interesara para más adelante. ¿Okay? En caso de que tuviesen algunas preguntas, vamos a utilizar el chat. Yo voy a estar apoyándoles por el chat durante toda la sesión. Sin embargo, al finalizar vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, cualquier tema que necesiten que sea abordado de inmediato pueden ir escribiendo por el chat. Yo voy a estar atenta a sus comentarios, pero de todas maneras tendremos un espacio al final para aclarar cualquiera de sus interrogantes. Les voy a pedir, por favor, que mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas para que fluya de mejor manera el tema de los videos, el audio. Así, aquí tienen las imágenes de cómo van a poder visualizar si tienen su micrófono encendido o en silencio. En silencio es cuando está en rojo. ¿Okay? Ahora, yo les quería, les comento que el día de hoy la conversación se torna bastante interesante porque estaremos conversando sobre un tema que se ha convertido en un tema o un objetivo clave dentro de las empresas en los últimos tiempos, ¿ok? La sostenibilidad en líneas generales ha pasado de ser el centro estratégico a ser el centro estratégico de muchas empresas que han estado interesadas por abordar por conocer cómo ha sido el impacto de su negocio en la sociedad y de cara a sus grupos de interés. Si bien el concepto de sostenibilidad no es algo que es nuevo, pues cada vez ha ido ganando muchísima más relevancia a medida que se hacen evidentes los impactos de las actividades humanas en el medio ambiente y por supuesto se perciben esas implicaciones que tienen frente a los riesgos empresariales y por supuesto en los problemas de bienestar social. Por su parte, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que han sido conocidos generalmente por ESG, por sus siglas en inglés, son partes también de la estrategia corporativa, que han ido provocando cambios dentro de los procesos de las compañías, en la definición de lo que ellas mismas son, en el proceso de su medición, de evaluación y de reporte de los impactos que generan propios de su actividad frente a la sociedad y frente a sus grupos de interés, bien sea un buen o mal desempeño de la compañía y en base a esos criterios ESG, hoy se convierten en un importantísimo riesgo reputacional que debe ser abordado, gestionado del mismo modo que se lleva a cabo otros tipos de riesgos más tradicionales como los financieros, los operativos y los de ciberseguridad, por ejemplo. Para eso, para comentarnos acerca de la importancia de estos temas y la importancia de para no solamente para la compañía, sino también para la sociedad en general. Hoy nos estarán acompañando el señor Ramón Hostos, quien es socio director de KPM Venezuela, y la señora Yaneli Márquez, socia líder del Servicio de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en KPMG. Yo estaría apoyándoles como moderadora durante la actividad. Mi nombre es Sara Carrillo, gerente del Servicio de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento. Les voy a dar ahora el pase a el señor Ramón Hostos, quien nos estará comentando acerca del panorama global local. Voy a apagar mi cámara para que fluya mejor la presentación y estaré atenta por el chat. Gracias, Sara. Gracias por ayudarnos a compartir y llevar esta serie de seminarios web que comienzan hoy hacia la transformación sostenible de la empresa. Ciertamente, el panorama global hoy día ha cambiado dramáticamente y, por supuesto, cuando el panorama global cambia, nosotros nos vemos afectados en lo local. Quizás cuando nosotros vemos la evolución o la globalización que hemos tenido, yo la podría considerar desde distintos puntos. El primero, cada 200 años vamos a tener un cambio en la globalización. Cuando lo vemos desde la Edad Media y podemos ver de 1500 a 1800, después de 1800 a los 2000, en cada una de esas etapas hubo movimientos importantes y trascendentales. Digamos que el más importante y el más emblemático fue la edad industrial, llamémoslo así, porque
comenzando la era industrial, vino de alguna manera el instrumentar una gobernanza mundial, que es lo que hizo que naciera además las Naciones Unidas. Pero en cada una de estas edades de la globalización, como han sido vistas por los especialistas, tenemos que se han presentado una serie de elementos importantes, sobre todo hoy día los geopolíticos, que nos invitan a atender desde lo local una serie de asuntos. Si quiere, vamos avanzando en las láminas, Sara, para poder explicar lo que está sucediendo con el panorama global y cómo ese panorama global tiene un efecto trascendental hoy día. Hablábamos de la evolución digital, hablábamos de la edad digital, que es la que en este momento estamos viviendo, y empezamos a ver de que definitivamente toda esta transformación digital no puede dejarse atrás si no hay un acompañamiento en esa transformación verde, en esa evolución verde también. Los efectos que quizás vistos desde las organizaciones, vistos desde los gobiernos, priorizaron en algunas décadas atrás sus resultados económicos, dejando por fuera elementos importantes, aparte de los objetivos económicos, dejando aparte los objetivos sociales y los objetivos ambientales, traen como consecuencia lo que hoy día estamos viviendo. Vemos en estos artículos de prensa que buscamos recoger acá cómo es esa alerta mundial en donde el mundo se está moviendo, además de hablar de lo que las Naciones Unidas por la Agenda 2030 tienen, pero además de la conciencia de los gobiernos en entender que al final estamos hablando de la protección de un planeta a que pueda tener esa sostenibilidad para las futuras generaciones. Y lo que vemos es que estos impactos que están aquí, similar a como sucedió con el COVID, tienen efectos también en Venezuela. Cuando nosotros escuchamos hablar de los criterios de ESG y la sostenibilidad empresarial, decimos, bueno, ¿de qué me están hablando? Y eso es precisamente lo que hoy queremos ver. Y mostramos este panorama global para que entendamos hacia dónde va el mundo y por qué el mundo en esa evolución de las edades industriales, de la edad de la civilización, fue avanzando hasta llegar a esto, en donde cada vez estamos demandando más, demandando que debe haber un balance y un equilibrio de triple impacto desde las organizaciones. Cuando vemos el panorama local, vamos a ver qué tenemos en Venezuela y nosotros sentimos que, bueno, que el cambio climático afecta solamente a África o que el cambio climático afecta solamente a, digamos, a los países nórdicos. No, al final esos efectos los vamos a tener aquí. Es como cuando hemos visto en Venezuela a principios de año el polvo que llega desde el Sahara. Ejemplos como ese o lo que nos está pasando con la minería e incluso con el petróleo y los derrames. Bueno, son efectos que nosotros estamos viendo aquí. Y aquí podemos ver en algunos de estos recortes de prensa cómo ya estamos hablando en Venezuela de las empresas B, bien constituidas, establecidas y trabajando precisamente en ese triple impacto como ha sido llamado, que es ese balance económico, social y ambiental, pero siempre pensado hacia la sostenibilidad de las empresas. Cuando hablamos, por ejemplo, justo en este mes que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que ciertamente hay una brecha salarial de género, pero que también hay violencia de género en Venezuela, y que la pregunta es, ¿y qué se está haciendo? Porque definitivamente no es solo los gobiernos, sino que es la responsabilidad de la empresa privada en poder trabajar de manera coordinada y en alianzas con otras organizaciones para poder hacer estos cambios en los que todos estamos esperando. Definitivamente cuando vemos lo trascendental que nos está ocurriendo en Venezuela, yo diría que uno de los elementos más importantes ha sido los efectos en la economía. Ciertamente una economía muy afectada. Luego tuvimos y tenemos y seguimos teniendo los efectos propios de la pandemia, en donde hemos podido notar cada vez una mayor desigualdad y vulnerabilidad lamentablemente en los temas de salud producto de la pandemia. ¿A qué nos invita entonces todo esto? Cuando vemos ese panorama mundial, que lo podemos ver que no nos afecta, pero que hoy día
lo que nos ha venido ocurriendo en los últimos años nos está afectando. Cuando yo hablaba de las edades de la civilización, en cada una de ellas se ha presentado una guerra. Y justo en este momento estamos viviendo una situación de guerra en Ucrania. Eso lo vemos a lo lejos, pero resulta que también tiene los efectos en nuestro país y en nuestro continente. Los elementos geopolíticos hoy día tienen ese impacto en nuestros países. La forma en que la economía se mueve, y por poner el ejemplo de los precios del petróleo, pues tiene su impacto, positivo o negativo, pero sí los va a tener. Y por supuesto esto va a afectar después cada vez más a la cadena de suministros y con toda seguridad va a afectar a los precios de los alimentos y eso va a traer como consecuencia además una inflación continuada. Y eso es parte, por dar algunos ejemplos de cómo estas situaciones, si nosotros las vemos desde la barrera, si las vemos desde lejos y no concientizamos, estas situaciones van a tener los efectos. Entonces, de ahí viene que esa situación que ciertamente sí está ocurriendo en Venezuela y que cada vez vemos, y más adelante lo vamos a comentar, normativas, regulaciones que buscan y que están encaminadas precisamente en alineación con la Agenda 2030 y su Objetivo de Desarrollo Sostenible, lo que busca es precisamente trabajar en esas vulnerabilidades, trabajar en esas brechas, que además cuando decimos que es una brecha pareciera que no es una brecha, en el caso de nosotros es una zanja, vamos a decirlo así, sumamente grande, enorme, que nosotros tenemos por trabajar. Avanzamos, Sara, para entrar entonces el por qué la transformación sostenible, el por qué trabajar en la agenda ESG. Cuando hablamos, yo quiero hacer aquí referencia, porque este concepto de la sostenibilidad, eh, que ya lo conocemos, pero nosotros, como dijo Sara al principio, es una serie de seminarios y al final Sara nos va a explicar lo que además vamos a lograr al final con esta serie de seminarios y la forma además alineado también con nuestro propósito como organización, que es en precisamente educar, formar. Y cuando vemos este estudio de sostenibilidad, viene de Gro Harlem Brundtland. Ella en 1987, además ella fue la primer ministro en Noruega en la década de 1980. En ese momento, Gro Harlem llevó la comisión, ¿verdad?, que se llamó Nuestro Futuro Común, y allí fue donde nace este concepto de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones. Y es, por supuesto, yo estoy satisfaciendo las mías, pero si yo tengo conciencia, criterio, ¿verdad? De esa razonabilidad, de cómo yo estoy haciendo el uso de los recursos actuales. Desde ese punto de vista, fue visto por Gro Harlem, la primera ministra noruega, en la década de los 80. De ahí nace el concepto que más adelante, en la cumbre de Río, en 1992, se integra, y fue la cumbre de la Tierra, buscando con ese objetivo de que había que hacer a, un llamado a que no solamente eran los elementos económicos y de crecimiento de las organizaciones en esta edad industrial que estábamos viviendo y que ya se veía luego que iba a venir la era industrial digital, sino que debería de concientizarse de cómo las organizaciones, y por eso ponemos el concepto aquí de la sostenibilidad corporativa, que se tenía que integrar desde generar un valor también en la sociedad, teniendo un balance, ¿verdad?, completo entre las operaciones de la empresa, el crecimiento económico y de desarrollo que estaban teniendo las empresas, y lo que vimos es que la economía global empieza a crecer 3%. De hecho, si nosotros vemos el inicio de la era industrial, hoy día la economía es 100 veces mayor a lo que fue al inicio de la era industrial. Y por supuesto, la era industrial lo que trajo fue ese uso desmedido de los recursos. Y ese uso desmedido de los recursos es lo que nos está llamando la atención en los efectos del cambio climático, en los efectos desmedidos, sin pensar en las futuras generaciones y en cómo hacer ese balance.
¿Esto entonces en qué se traduce? Esto se traduce finalmente en que podemos tener sostenibilidad, en que lo que nos está llamando esto, esas oportunidades, y cuando habla de oportunidades, está hablando de crecimiento y desarrollo, pero con una conciencia, por supuesto, desde la más alta dirección de las organizaciones en lo que están haciendo. Entonces, esos elementos básicos, porque de esa forma queremos comenzar nuestro primer seminario, es cómo las organizaciones, desde el punto de vista corporativo, ¿verdad? Identifican y priorizan para poder integrar a sus grupos de interés. Las partes de interés, yo ya no puedo trabajar como una organización sola, aislada. Eso no funciona en esta década. La manera de poderlo ver definitivamente es llamando a las partes de interés, primero identificándolas. Aquí el primer elemento es yo tengo identificadas las partes de interés que están en toda mi cadena de valor y luego de eso determinar cuáles son los elementos materiales para tu organización y cuáles son los elementos materiales para las partes de interés. Y la única manera de conocer y de entender estos elementos materiales es considerar cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia que tienen esos elementos materiales en la cadena de valor. Si yo soy un proveedor importante, ¿cómo ese cliente se ve afectado ante una interrupción en la cadena de suministro? ¿O cómo se vio afectado producto de la pandemia? ¿Cómo yo puedo tener continuidad de mis operaciones y de mi negocio? ¿Cómo es mi gestión operativa y cómo yo genero un crecimiento sostenible y un empleo a mis colaboradores, pero que además ese empleo involucra derechos laborales, derechos sociales, para que esa población de colaboradores además tengan ese crecimiento que es el que todos buscamos para poder tener ese balance del que hemos hablado del triple impacto. Entonces, ahí viene cómo me responsabilizo como organización, cuál es mi nivel de conciencia y de más alto nivel corporativo, lo integro en mi estrategia. Lo integro, pero además en cada uno de los pensamientos que tiene la organización, considera y le da la importancia y la relevancia. De ahí que hablamos de temas materiales, para entonces poder desde ese gobierno corporativo establecer y tomar, considerar las medidas, ¿verdad? Tomar las acciones de ese objetivo estratégico, bien sea alineado a la estrategia 2030, a los objetivos de triple impacto, que ya vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a dar ejemplos incluso de lo que es el amplio espectro de ESG y qué significa. Pero lo más importante de todo esto es cómo la organización además lo comunica, cómo lo informa, porque la manera de hacerlo es lo que le va a dar ese valor, además asociado a la transparencia, además asociado a asuntos reputacionales, además a que esa empresa tiene un valor mayor desde el punto de vista de que está haciendo ese mejor balance siempre en los elementos económicos, sociales y medioambientales. Cuando vemos este marco llamado ROSI, que es el Return of Sustainability Investment, llamado ROSI, que además es una marca registrada, y tomado aquí pueden ver la fuente de la cual hemos tomado la información y así lo vamos a ir mostrando con su respectiva fuente. Podemos ver cuáles son esos disparadores hacia los elementos de la sostenibilidad. Primero, integrando, cuando hablamos de ESG, estamos hablando ya de medición, de indicadores que me permitan mirar dentro de mi organización qué es lo que yo estoy haciendo. Y de ahí viene identificar esas métricas y por supuesto después viene cómo identificando esas métricas yo puedo identificar cómo puedo tener además de esas métricas la medición y la data, la tecnología para capturar la información. Entonces cuando hablamos de mejorar del driver y de lo que yo entrego en esa cadena que estamos mostrando aquí, estamos hablando de la gerencia de riesgos, estamos hablando de la eficiencia operacional, estamos hablando de mi cadena de suministros, estamos hablando incluso del manejo del cambio, de cómo es mi cadena comercial y cómo es la innovación integrada en todo esto. Avanzamos, Sara, para ir explicando ejemplos entonces de lo que nosotros vemos como lo que es la definición de ESG. La definición de ESG son estos elementos ambientales,
sociales y de gobernanza dentro de la empresa, en donde los pensamientos, la estrategia considera estos elementos porque son los que van a dar la sostenibilidad de la organización. Pero desde todo punto de vista, cuando lo ves hacia tus colaboradores, hacia tus clientes, hacia el desarrollo de tus productos, que sean productos eh, que como impactan al medio ambiente, tienen además una medición, ¿verdad? Clara con indicadores. Entonces estamos hablando de indicadores. Para poner un ejemplo de los indicadores ambientales, hablamos de si yo tengo medición de cuáles son mis mediciones de CO2 y cómo impactan al ambiente. Si yo tengo claridad de cómo es la trazabilidad de los fluidos y los desechos que yo pongo en el ambiente y cómo yo los cuantifico, pero además cómo tomo decisiones conscientes sobre lo que yo estoy haciendo. Es cómo es el consumo del agua en la organización, pero además, dependiendo del área en la que tú estés, cuál es tu nivel de responsabilidad en la biodiversidad. Sabemos que en estos últimos 100 años la amenaza a las especies es de haber perdido más de 1000 especies en sus hábitats naturales. Y eso es parte, bueno, por ese crecimiento desmedido de la industrialización en ciertos sectores y áreas. Pero luego viene cómo es el uso y la eficiencia energética de nuestras organizaciones y cómo generar energías renovables y cómo son entonces esos impactos ecológicos. Esto es la E de environmental, de la parte ambiental, qué hace la compañía desde el punto de vista de su conciencia y si tiene las mediciones y si lo tiene integrado en la toma de decisiones. Cuando hablamos de lo social, estamos hablando elementos de inclusión y diversidad, de los derechos sociales de nuestra gente, de cómo yo me vinculo con la comunidad, cómo yo lo trabajo, elementos en alianzas con las comunidades, pero también cómo yo estoy preparando y formando a mi fuerza laboral. Es decir, de qué manera tú la educas, tú la preparas y cómo estás trabajando todos los elementos de la seguridad laboral. Estos elementos cada vez son más necesarios y más claros en Venezuela. Y luego, para avanzar y vemos los de gobernanza, estamos hablando de la ética del negocio, de cómo esa organización evalúa sus riesgos, pero además yo lo quiero indicar aquí que el elemento más importante dentro de todo esto es el de la ética y es hacer lo correcto como organización. Los elementos reputacionales hoy día tienen un valor importantísimo que las organizaciones deben de considerar y deben tener además integrado dentro de sus valores, dentro de su objetivo, dentro de su propósito. Ya vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, tenemos elementos de las prácticas anticorrupción, tenemos una línea de denuncias, cómo yo atiendo incluso la experiencia de mis clientes, cómo yo la integro y oigo, escucho a mis colaboradores y de alguna manera todo esto lo voy integrando para tener organizaciones cada vez más sostenibles. Vamos a pasar, Sara, entonces, en aras del tiempo, pero quisimos traer esos elementos que ese espectro de ESG o llamada agenda ESG, cómo está integrada en la organización. Y lo que estamos hablando entonces es que hablamos de la sostenibilidad y luego hablamos, tengo unos elementos de ESG que son los que me permiten medir y tener una serie de indicadores si yo estoy en cumplimiento. Ahora, viene la Agenda 2030, que como dijimos, en 2015 los 196 países que integran la ONU eh, la, la, la suscriben y es ante una necesidad inmensa de que había que buscar, y yo lo voy a llamar así, una armonización entre las necesidades presentes y las necesidades futuras. Esa armonización trae esta agenda que vincula principales objetivos, como ya dijimos, económicos, sociales, de gobernanza, de paz, porque están aquí, por ejemplo, con el Objetivo de Desarrollo número 16 y el hecho de fortalecer y tener instituciones sólidas. Pero lo que trajo fue una asociación, vamos a decir así, mundial, de que había una necesidad de trabajar en alianza, el Objetivo 17, porque de esa manera es que se va a lograr los otros 16 objetivos. De otra manera no se podía lograr. Entonces, la Agenda 2030 lo que integró desde ese punto de vista fue precisamente 169, vamos a llamarlos metas, también propósitos, porque son 169 propósitos, y cuando hablábamos
De ejemplo, en el ODS, el número 5 hablamos, por ejemplo, el número 1, el poner fin a toda forma de discriminación. Pero ¿cómo hacemos nosotros para entender cada uno de estos objetivos, tenerlos integrados en las organizaciones en los que podemos trabajar? Por supuesto, no estamos hablando de trabajar cada uno de ellos, pero cómo esas metas, esos propósitos están siendo considerados. Esa es la mejor manera para poder entonces crear ese desarrollo sostenible, cómo lo integro en la cultura corporativa de la organización y luego, además, cómo lo informo, cómo lo comunico y cómo asocio cada uno de estos indicadores que hablamos anteriormente con estos objetivos de desarrollo sostenible. Esa es la mejor manera de poderlo ver. Aquí estamos dejando el link también de la Organización de las Naciones Unidas para poderlo ver. Yo quiero ahora vincular en esta misma secuencia lo que nosotros hicimos. En octubre del 2020 nosotros emitimos nuestro primer informe o estudio de sostenibilidad y ESG en Venezuela. Y el objetivo justamente de este estudio fue mostrar cómo estaba el nivel de maduración, de madurez de las empresas en Venezuela. Aquí está el link, pueden tomar este código QR porque es mucho más sencillo para que puedan entonces acceder a este reporte. Y aquí notamos que hay una gran eh, camino por recorrer. Eh, y ese gran camino por recorrer nos interesa mucho desde el punto de vista que 31% nos dice que es importante y fundamental para el negocio. Qué bien. Es decir, hay un reconocimiento de esto. Ahora, esto requiere que el más alto nivel de la organización lo comprenda, lo concientice y lo integre además a su junta. ¿Qué se está hablando en la junta? ¿Cómo yo estoy integrando estos elementos en las tomas de decisiones? Pero 35% también me decía no está al tanto de los impactos o de los efectos económicos que se generan. Eh, Cuando hablamos, no cuento con un presupuesto. 49% de las 68 eh, respuestas que obtuvimos dicen no cuentan con un presupuesto para estos asuntos. Pues como lo vemos nosotros es que la unidad de ESG y de sostenibilidad va a estar dentro de la organización. Es una unidad que se crea con un nivel de reporte al más alto nivel, porque es la que va a integrar todos estos elementos que hemos venido hablando hoy en la mañana dentro de la estrategia de la organización. Cuando 35% nos dice cuenta con 20 mujeres, 20% de mujeres en su junta directiva, aquí estamos hablando de los elementos de igualdad de género. Y algo que es importante es que el indicador más conocido es el de los ODS. Entonces, lo vemos también como que es un avance importante, pero hay otros uh, indicadores, incluso vamos a llamarlo así, marcos, ¿verdad? Conocidos. De hecho, ya se está trabajando en convergencia de marcos y de esto vamos a hablar también más adelante en otros seminarios. Por lo tanto, no voy a profundizar aquí en este para no agotarlo. Pero ¿qué nos trae además cuando hablamos de este marco de los ODS? Mm, y como lo hemos dicho, quizás esto no se trata de una tendencia, como dijimos anteriormente. No se trata de una publicidad, no se trata de un marketing, porque al final todas estas organizaciones, como lo vemos en esta encuesta, que ignoren, ¿verdad?, los impactos negativos, ¿verdad?, que están teniendo sus organizaciones en, en la sociedad, ¿verdad? Al final van a repercutir en temas reputacionales. Pero también el otro elemento es aquellas que solo informan los impactos positivos. Eso que solo informa esos impactos positivos también corren ese riesgo de perder credibilidad y confianza pública, porque yo tengo que divulgar tanto los positivos, los negativos y cómo cerrar esas brechas. De esta manera ha sido llamado, una manera como ha sido llamado es el lavado de los ODS, porque el lavado de los ODS es utilizar a los ODS, a los que acabamos de hacer referencia, como una plataforma para crear relaciones públicas positivas y para poder interactuar. De manera que hay que tener también ese debido cuidado, esa conciencia de lo que estamos haciendo como organización. No es tener un informe de sostenibilidad por tenerlo, sino tener un informe de sostenibilidad explicado desde el punto de vista de la transparencia de la organización y cómo se alinea con cada uno de los objetivos y cuáles son las métricas de medición positivas y negativas y ese cierre de esa brecha. Adelante, Sara, para ya ir entonces, luego de haber explicado esto,
desde el punto de vista de los negocios, entonces, ¿qué nos ha pasado? Bueno, hablábamos de las partes de interés, de los stakeholders. ¿Qué es importante aquí? ¿Cómo yo estoy trabajando con mis clientes por esa demanda que tengo de mis clientes? ¿Cómo es mi estructura de costos y de recursos dentro de la organización? ¿Cómo es el vínculo y cómo yo informo y me comunico? Pero además, lo que va a ocurrir aquí es que los futuros inversionistas, las calificadoras de riesgo, las tomas de decisiones van a estar vinculadas con los criterios de ESG. Y si esos criterios de ESG yo no los tengo identificados, yo no los tengo medidos, no tengo una medición de ellos, en la valoración de mi empresa va a ser, por supuesto, distinta que aquella que sí lo tenga. Por eso decía anteriormente que estas oportunidades es exactamente igual a desarrollo y crecimiento. Es lo que se produce automáticamente allí. Y por supuesto es la sostenibilidad del negocio. Es el crecimiento del negocio a largo plazo. Avanzamos, Sara, para ya creo que tenemos una pregunta y quiero vincularlo entonces aquí para poder dar el paso a mi compañera Yaneli Márquez, el elemento de la gobernanza. Adelante, gracias, Sara. Cuando hablamos de gobernanza, tenemos que ver desde el propósito de las organizaciones, el por qué, cuál es, cuando hablamos del propósito es el por qué esta organización está aquí, por qué existe y qué quiere como objetivo, qué quiere lograr, hacia dónde quiere avanzar, dónde se ve, pero son organizaciones que trascienden el tiempo. Al final, las personas vamos a pasar y pasamos, pero lo importante es cómo la organización se mantiene en el tiempo. Eso yo creo que es lo relevante en todo eso. Y la única manera de que ese propósito se pueda cumplir es como yo trabajo con mis partes de interés en toda esa cadena de valor. Cómo ese triple impacto del que hemos hablado hoy genera además confianza en toda esa cadena de valor y cómo nos convertimos en una empresa que trabaja, si bien con los objetivos de desarrollo sostenible, como hablamos anteriormente, en una forma colaborativa con toda la organización. Por supuesto, en esa parte de interés, ya lo dijimos, están los clientes, nuestra gente, nuestros proveedores, nuestros accionistas, los reguladores, la comunidad en general. Entonces, ese crecimiento que antes se daba, como dije anteriormente, y que yo decía, bueno, 3% interanual era el crecimiento de la economía global, pero no había un crecimiento con propósito, sino que era un crecimiento con ganancia, era un crecimiento con resultados. Yo hoy digo, yo no puedo seguir creciendo de esa manera. Entonces, vamos a la siguiente lámina y no sé si ya tenemos la pregunta. Bueno, yo puedo ir avanzando, no hay problema mientras Sara va allí. Entonces, cuando hablamos justamente de ese propósito de las organizaciones y para ya poder pasar de gobierno, de la parte de gobernanza, perdón, como primer elemento del más alto nivel de la organización y poder entonces ir luego a la E, perdón, de ambiente y después a lo social, vamos a hablar entonces de cómo es esa ética y transparencia de las que le dije eh, eh, anteriormente. La ética y la transparencia pasa a ser el elemento más importante y de gran conciencia. Estamos hablando de integridad, estamos hablando de cómo hacer lo correcto y cuando hablamos aquí hablamos de la transparencia fiscal de mi organización en el pagar, por ejemplo, los impuestos o cómo es mi alto nivel de gobierno corporativo, cómo desde la alta dirección, aquí estamos hablando de la alta dirección del grupo de gerencia de la compañía, está alineado e integrado totalmente con estos objetivos que estamos hablando, pero que también unidades como la de auditoría interna, la de Contraloría, la de generación de reportes, todos tus colaboradores eh, están alineados en todo este proceso. De otra manera, si esto no se diera, yo creo que se queda simplemente en un statement, en una declaración de la organización que no está integrado hacia lo que estamos buscando. Y por eso eh, queremos poner esta pregunta aquí, que es si los criterios de ESG son parte integral de la estrategia. ¿Cómo ustedes lo tienen? ¿Cómo está? Y yo creo ahí podemos ir viendo en función a las respuestas. Ya vemos cómo, bueno, 44 de 62 nos dicen, de los que han respondido, perdón,
el 10 de 62, perdón, nos dice lo ven muy de acuerdo, 5 nos dicen estar de acuerdo. Y por supuesto, no hay otra manera en el mundo que estamos viviendo que no tengamos entonces una consideración de análisis de impacto de los criterios de ESG dentro de la organización, pero que además tengamos ese pensamiento de consumo sostenible, de creación de valor dentro de las organizaciones, tan claro como esto. Entonces, de la gobernanza es esa conciencia, ese llamado a que si yo no lo estoy viendo y no lo tengo integrado, debo dar ese paso para poder integrar todos los criterios de ESG desde el punto de vista de la ética de la organización, de hacer lo correcto y de trabajar en conjunto, no solamente en ese impacto económico, sino también por la generación de valor que genera en la sociedad. Adelante, Sara, y devuelvo entonces, paso la palabra a Yaneli Márquez para la sesión de ambiente. Adelante, Yaneli. Gracias, Ramón. Bueno, seguimos con los criterios ambientales, que como bien lo comentabas, Ramón, examinar cómo se desempeña una empresa como administrador del medio ambiente. También le tenemos una pregunta por allí, Sara. Cuando tengas, por favor, la oportunidad, podemos colocar la pregunta que tenemos. Y bueno, tú hacías referencia con relación, Ramón, con relación al cambio climático. Y nosotros tenemos que hoy concentrarnos y pensar como una organización, bueno, de qué se trata el cambio climático. Y en ese sentido, pues sabemos que el mundo sigue calentándose como resultado de los gases de efecto invernadero que están cada vez más concentrados en nuestra atmósfera. Y que esto está provocando que haya un aumento en las temperaturas, un aumento en el nivel del mar y que fenómenos meteorológicos ahora veamos que sean más frecuentes e inclusive extremos o más intensos. En diciembre del 2015, lo que conocemos como el Acuerdo de París, casi 200 países se comprometieron a controlar las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados o menos para el año 21.000. Y esto es, bueno, comparado con la temperatura que teníamos en la época preindustrial, antes de la revolución industrial. Sin embargo, siguen los esfuerzos para limitar la temperatura a 1.5 grados, o sea, que el aumento esté limitado a 1.5. O sea, el target al que no queremos llegar es a 2, pero se están haciendo esfuerzos para que no llegue a 1.5. Entonces, en ese Acuerdo de París, los países, pues digamos, se comprometieron en hacer estos compromisos. Sin embargo, solamente 80 países han presentado un plan de acción actualizado, lo que se conoce como Contribución Nacional Determinada, NDC por sus siglas en inglés. Y por supuesto, pues esos compromisos no son suficientes para reducir el objetivo de los 1.5 grados centígrados. Seguramente pues habrán visto información pues en las redes sociales que ya está pues disponible lo que es el 6º informe científico del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, donde muestra que las emisiones de gases de efecto invernadero que son provocadas por las actividades humanas ya están provocando el calentamiento de 1.1 grados centígrados del calentamiento de nuestro planeta. Y que bajo todos los escenarios que han efectuado los científicos, pues parece que alcanzaremos o superaremos el 1.5 de calentamiento, que es la meta al que no queríamos llegar, y que probablemente estemos en los próximos 20 años
con temperaturas mayores entre 1.5 y 1.6 grados centígrados para el 2030. El señor Antonio Gutiérrez, que es el secretario de las Naciones Unidas, habló de un código rojo para la humanidad. No sé si ustedes, cuando nosotros nos imaginamos un código rojo, es algo alarmante. Y eso lo que quiere decir es que los efectos están, que los efectos existen, que es real. Y lo peor del caso es que estos efectos son irreversibles. Si no hacemos algo inmediatamente, pues tendremos muchísimas o estaremos en riesgo o estamos poniendo en riesgo a millones de personas inmediatamente, o sea, con un riesgo inmediato. Si hablamos de hechos, si lo ponemos como en cifras, yo pues soy contador público, eso es impactante, ¿no? Cuando hablamos que la concentración del CO2 en el ambiente es la más alta en 2 millones de años. Cuando hablamos de la subida del mar, es la más rápida en más de 3.000 años. Si es el nivel de del hielo ártico, es el más bajo en 1.000 años. Y el derretimiento de los hielos en los glaciares es el más rápido en 2.000 años. O sea, es importante los avances que hemos tenido o el deterioro en el ambiente durante lo que ha pasado después de la revolución industrial. Ciertamente, pues la comunidad científica está de acuerdo en que los compromisos o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero a cero, o sea, el neto cero, puede ayudar a frenar el aumento de las temperaturas, ¿no? Pero tenemos que ser claros de que esto, a pesar de que hoy llegáramos y apagáramos todo el planeta, el planeta no se va a enfriar tan rápidamente, pues ya se calentó, ya tiene una alta temperatura, entonces pasarán años, pasarán siglos antes que volvamos a tener la temperatura que teníamos antes. Entonces ya no nos queda otra opción, sino también adaptarnos a los cambios climáticos que ya, pues que ya tenemos, ¿no? Hay que entonces tratar de reducir las emisiones, involucrando a nuevas tecnologías de absorción, que es una tecnologías que están muy incipientes, y nos queda los árboles y nos quedan los océanos. Por eso es tan importante los compromisos que se están adquiriendo también ahora en la COP26 con la deforestación. Es importante pues proteger las selvas, el Amazonas y los océanos y el cuidado de los arrecifes. En estos aspectos es muy importante las mediciones de nuestra huella de carbono, porque eso a las organizaciones y a nosotros individualmente como personas nos permite pues determinar cuánto estamos contaminando, cuánto es lo que estamos dejando en el ambiente, pero como les dije, ya no es solamente un tema de medición, se requiere pues acciones, tenemos que trabajar sobre cómo nuestra organización ya está siendo vulnerable con respecto al clima y cómo podemos adaptarnos a estos cambios de temperatura. La pregunta que le habíamos dejado, pues queríamos saber qué tanto pues ya estamos involucrando en nuestros procesos economías circulares, el tratamiento de aguas. Y bueno, tenemos 8 personas que nos dijeron que están de acuerdo en que ya su organización ha tomado medidas al respecto de esos, 3 que están muy de acuerdo y 9 están en desacuerdo y 1 pues muy en desacuerdo. Es decir, que necesitamos ser más activos y también nosotros como personas, como individuos,
como una parte de interés, debemos convertirnos en activistas sobre el tema del cambio climático. Sara, si me ayudas con la próxima lámina, por favor. ¿Qué está pasando con el mundo? Pues Ramón también nos mostraba unos artículos de prensa, y lo que está pasando es que tenemos cada vez un entorno más regulado, pues, que hayan habido muchísimos esfuerzos, y yo puse allí pues lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en la Unión Europea, pero es importante que nosotros veamos a todos nuestros vecinos, Colombia, Chile, Panamá, Brasil, Uruguay, están haciendo esfuerzos importantes en la reducción de las emisiones de efecto invernadero. La Unión Europea, pues con el compromiso del Pacto Verde o lo que es el Green Deal, pues ha tenido acciones muy importantes, regulaciones muy importantes para lograr limitar las emisiones de efecto invernadero. Por lo cual nosotros en Venezuela, no sé si ustedes también han visto en las redes sociales, donde hay un prospecto de ley de cambio climático, que sería importante que nosotros también revisemos y estemos al tanto de qué estaría haciendo el país con respecto a esto, con respecto al cambio climático y los compromisos, y estar monitoreando nuestra organización de cómo podemos adaptarnos también a estas nuevas regulaciones que deben estar por llegar. Si seguimos en la siguiente lámina, Sara, yo creo que probablemente muchos de ustedes estarán pensando estos aspectos con relación al cambio climático, ¿no? Algunos que yo considero que son pues, ¿no?, conceptos errados, ¿no? Y pudiese decir, bueno, es que nuestra empresa no se verá afectada por los efectos del cambio climático, por los riesgos relacionados con el clima. Y eso es probablemente porque consideran que su empresa no tiene una industria que sea intensiva en carbono, en el uso de carbono, por ejemplo, una empresa de servicio, o porque también consideramos que estamos en una zona privilegiada, en una ubicación privilegiada, y que nuestras ciudades o nuestras localidades no se verán afectadas. Bueno, pues déjenme decirle que se equivocan, porque seguramente la organización no ha analizado la correlación que hay, las operaciones diarias de lo que pasa en la organización diariamente y el efecto del cambio climático. Ya, de hecho, muchas organizaciones se han visto afectadas por el cambio climático, porque existen cada vez fenómenos meteorológicos más severos y más frecuentes, y que están dañando las infraestructuras de las organizaciones. Y hay otro aspecto relevante, las materias primas, por ejemplo, la industria textil, por digamos, la limitación que existe en los cultivos del algodón, pues la empresa textil se puede ver muy afectada con estas materias primas. Y como les decía, pues estamos en un entorno cada vez más regulado, y existen muchísimas regulaciones, y que ya las empresas que, por ejemplo, están operando en mercados extranjeros están viéndose afectados por estas regulaciones. Entonces, no veamos como que es un efecto que no tiene que ver con nuestra organización, sino que ya tenemos que tomar medidas al respecto. También podemos pensar que nuestras empresas pues ya tienen un plan de sostenibilidad, y ciertamente muchísimas organizaciones en los últimos años se han comprometido con emisiones cero. Por ejemplo, nosotros en KPMG así lo hemos hecho, y eso está perfecto, porque consideramos que ya pues las organizaciones están tomando medidas, están preparándose para el futuro. Pero esto no significa que nuestra organización está libre de los efectos del cambio climático, sobre todo si no es un efecto en cadena, o sea, si no todas las organizaciones, si no todos los países se están comprometiendo, porque aun cuando yo trabaje para que mi empresa limite sus emisiones, y el resto del mundo sigue en una cadena hacia llegar a una temperatura superiores en 4 grados centígrados, pues definitivamente no voy a estar a salvo.
Ciertamente los compromisos son importantes, no me malinterprete, pero que tenemos que ver una imagen completa de lo que está pasando. Otro concepto importante es, bueno, los departamentos de gestión de riesgo. Los departamentos de riesgo están analizando ciertamente los efectos del cambio climático, pero de forma tradicional, evaluando impactos y probabilidades de ocurrencia. Y esto debemos evaluarlo con escenarios. Podemos evaluar que probablemente los efectos del cambio climático sean a largo plazo. Sí, pero cada vez son más frecuentes y de manera muy intensa. Entonces, nuestro análisis de riesgo debe estar presente analizando diferentes escenarios y no solo las probabilidades de ocurrencias. También algunas organizaciones podrán decir, bueno, ya veremos cuando esto llegue, pues, ¿qué haremos? Pues no, debemos actuar ahora. Debemos adaptar nuestra estrategia, nuestros productos, toda nuestra organización para estar preparados ahora, porque luego pues va a ser tarde. Y otros, pues no, tenemos un concepto de que es muy oneroso, de que es costoso, las medidas contra el cambio climático. Y bueno, ciertamente son costosos, pero más costoso va a ser no prepararnos, no estar preparados para el futuro, porque bueno, eso va a implicar que nuestra organización no va a estar preparada. Entonces, creo que es relevante que seamos cada vez más conscientes de estos 5 conceptos errados y tomamos medidas en nuestra organización. Seguidamente, quiero hablarles de otro de los criterios, que es el criterio social, y también queremos dejarle una pregunta en nuestro chat. Eh, eh, la pregunta está relacionada a que si estamos creando entornos diversos, inclusivos y equitativos dentro de nuestras organizaciones. ¿Cómo lo visualizan ustedes, ¿no? Nosotros, en los criterios sociales, como Ramón también lo mencionaba, tiene como objetivo examinar cómo una empresa trata a las personas. O sea, eso quiere decir a sus empleados y las comunidades con las que trabaja. En ese sentido, pues el marco de las Naciones Unidas también pues incluye a las empresas en la evaluación de los derechos humanos. Y es ese marco conceptual que sirve de base para cómo una empresa puede abordar los temas de derechos humanos, ¿no? Estas ideas del marco pueden estar incorporadas pues, en leyes, tratados, de hecho se incluyen en las constituciones y leyes y regulaciones, pero que también deben estar incorporadas en las actividades de responsabilidad social corporativa y en las políticas empresariales de las organizaciones. Este marco pues trata 3 aspectos relevantes y uno es pues obviamente, o sea, 3 pilares fundamentales, y uno definitivamente es que el Estado debe proteger bueno, a las personas pues sobre abusos de derechos humanos. Es el Estado el que debe protegerlo, pero que existe una obligación de las empresas de respetar los derechos humanos. Y también el tercer pilar es la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas de abuso de derechos humanos a vía de remediar efectivamente pues estos abusos. Entonces este marco pues también tiene estos 3 pilares que se llama proteger, respetar y remediar. Se conoce como el marco de Rogers porque fue el profesor John Rogers el que fue designado como un representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre este aspecto. Este marco incluye 35 principios, ¿ok? Y lo que queremos pues hacer énfasis en esto es que ciertamente el Estado es el responsable de velar por los derechos humanos y que el Estado no puede utilizar el poder de las empresas como excusa para no cumplir con sus obligaciones de proteger los derechos humanos, pero que tampoco las empresas pueden utilizar
la inacción del Estado a la hora de protegerse como excusa para no aludir su responsabilidad respecto a los derechos humanos. Entonces, bueno, la empresa debe pues medir y actuar con debida diligencia con el fin de identificar, ¿verdad? Con el fin de prevenir y mitigar las consecuencias negativas que pueda tener su organización con respecto a sus actividades. Además, las empresas tienen la responsabilidad de remediar cualquier consecuencia negativa que la empresa haya provocado o contribuido con relación a sus acciones. Pues, las organizaciones tienen un dilema y desafíos súper importantes o súper relevantes con el tema de los derechos humanos, porque debe estar o está expuesta a conflictos o, o inestabilidad política, a fallos en los sistemas democráticos, judiciales, ausencia de derechos políticos o civiles, a pobreza, sequías, problemas extremos o desastres naturales, participación de actividades extractivas que podían afectar pues eh, los recursos naturales, el agua, los bosques, la atmósfera. Puede operar en comunidades cercanas a pueblos indígenas, actividades que pueden estar involucradas con niños, la corrupción. Entonces existen muchísimos aspectos que estos que les estoy nombrando están contemplados en lo que respecta a los derechos humanos y de repente uno va haciendo el check y pareciera que todas las tenemos. Entonces las empresas tienen un rol protagónico en el cumplimiento de los derechos humanos. Y existen, digamos, estos principios o este marco fundamental de derechos humanos, de esta guía que debe ser utilizada por las organizaciones, pues abarca lo que tiene que ver con derechos laborales, igualdad y no discriminación, derechos humanos y el ambiente, los derechos indígenas. Y las Naciones Unidas pues ha brindado muchísimas herramientas, principios y marcos para que las empresas actúen. Y, por ejemplo, están los principios voluntarios de la seguridad y derechos humanos. Está los principios del Global Compact. Y muy especialmente, pues quiero hacer referencia a los principios del empoderamiento de las mujeres, donde KPMG es signatario y uno, bueno, promovemos que todas las empresas sean signatarios de los principios de derechos humanos, de los 7 principios del empoderamiento de las mujeres, porque a través de esta herramienta, pues las empresas también están monitoreando y están haciendo seguimiento y están siendo transparentes con pues de alguna manera, en este caso, los principios del empoderamiento de las mujeres con la igualdad de género, que de alguna manera pues también pues contribuye y con el esfuerzo conjunto para el cumplimiento de los derechos humanos. Seguidamente pues quiero hablarles sobre algunos los retos que tienen las empresas relacionadas con la transformación sostenible, ¿no? Y quiero hablarle de esos 10 retos que tienen las organizaciones para crear valor sostenible. Uno de ellos es la importancia que tiene que los gobiernos corporativos conozcan y entiendan las implicaciones que tiene esta transformación en su organización. Porque esa es la base principal de cómo llegar hacia una transformación sostenible. Como segundo aspecto, quiero decirles que las empresas deben conocer cómo están en materia de sostenibilidad y ESG, o sea, hacerse un diagnóstico y ver cuáles son la posición que tiene actual y las oportunidades que tiene para manejar todos estos aspectos desde el punto de vista de gobernanza, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, inclusive desde el punto de vista de la prosperidad, y también aquellos que vienen relacionados con los mercados de capitales.
Luego, pues debes establecer cuál es el propósito y la estrategia de sostenibilidad. Ramón les hablaba de cómo debería la relevancia que es tener un propósito dentro de las organizaciones. Estos aspectos lo que hace es que las organizaciones tengan que innovar y desarrollar el negocio desde el punto de vista sostenible y cómo adaptar sus procesos comerciales a través de la innovación. Otro de los aspectos es todos los beneficios que tiene la empresa o evaluar todos los beneficios que tiene la empresa hacia el financiamiento de las transacciones cuando hablamos de una perspectiva de sostenibilidad. La banca está haciendo esfuerzos, o sobre todo la banca internacional y aquellos bancos que tenemos en Venezuela que operan desde el punto de vista que son multinacionales, pues saben de los compromisos que tienen la banca con la transformación sostenible de las empresas y vemos la CAF, el proceso de transformación que está llevando y su estrategia para lograr pues la sostenibilidad de las organizaciones y de los países. También desde el punto de vista si vemos el desafío número 6, los riesgos de ESG deben ser puestos en manifiesto porque eso requiere pues que se establezcan componentes de control interno nuevos con una visión diferente enfocado a la ESG. Todo esto pues lleva a una cultura, a una transformación de la cultura, de la organización, y hay que construir esa cultura con igualdad, con ética, con transparencia. Evaluar desde qué punto se puede mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones. Estamos hablando de economía circular, cómo me adapto al clima, cómo puedo tener la eficiencia energética, cómo está afectada la biodiversidad que está alrededor donde nosotros operamos. Pues por supuesto eso lleva a que tengamos que transformar todo el modelo de gestión de abastecimiento, cómo están mis compras, cómo se ven afectadas desde el punto ético. Y el punto 10, el efecto de comunicar, es un desafío súper importante. ¿Cómo nos preparamos para medirnos y para poder decirle a las personas, a todas nuestras partes de interés, de cómo nos estamos transformando? Entonces, estos tres puntos son unos desafíos importantes para crear el valor sostenible de una organización. Y bueno, los dejo con Ramón, que va pues, seguir comentándoles al respecto. Gracias, Yaneli. Continuando con lo que tú acabas de comentar, ciertamente hiciste referencia al propósito de la organización y qué es lo que viene ahora. Lo que viene ahora es cómo se formaliza desde las organizaciones, cómo se formaliza eh, todo lo que va a ser la transformación sostenible, de lo que estamos hablando, bueno, cómo la voy a formalizar. Dijimos ya, esto no es una tendencia, esto no es una moda, no se trata de un marketing, no se trata de yo mostrar el lado bonito de la corporación, de la empresa y ese concepto que llamamos de lavado de los ODS. No, se trata de comprometernos. Entonces, ese es el reto, mirando al futuro, como lo diría un futurólogo, sería, bueno, el reto de la transformación sostenible. De eso es que estamos hablando, cómo lo integramos entonces en la organización. Y hay aquí algunos elementos que queremos dejar de reflexión. El primero, esa promesa de neutralidad climática que comienza por la descarbonización y cómo entonces las compañías primero van a medir para poder entender el nivel de sus emisiones de CO2, su huella de carbono, y cómo comienza entonces el proceso de reducción de esos impactos negativos, ¿verdad? No solamente en su empresa, sino en su cadena de suministros. Eso va a ser importante. Hay reportes que indican que el efecto que te produce la cadena de suministros puede ser hasta 5,5 veces el que produces tú. Entonces, por eso hablábamos de las partes de interés, tus stakeholders, cómo trabajan contigo. Entonces, la descarbonización pasa a ser un elemento importante. Luego, el de la transparencia informativa. Los criterios de ESG, como dijimos anteriormente, pasan a ser los elementos relevantes, los indicadores
para poder tener la medición de triple impacto: ambientales, sociales, económicos y de gobernanza. Y ahí van a venir, por supuesto, unos índices de sostenibilidad, unos índices que van a tener una ponderación para poder entonces calificar a las empresas. Y no solamente se trata de esto, sino que yo lo visualizo como una rendición de cuentas. La sociedad nos pide rendir cuentas y de eso se trata la transparencia informativa. Pero la transparencia informativa va a estar vinculada a, a capturar data, a tener sistemas de información que me permitan tener procesos que consideren los procesos estos criterios de ESG dentro de tu cadena de valor. Por supuesto, desde las juntas directivas, y por eso dijimos el más alto nivel corporativo, lo dijimos al inicio de la presentación, así como hablamos de formalizar esa voluntad desde el más alto nivel corporativo, ¿verdad? Requiere ese involucramiento. No va a suceder porque el CEO lo decrete o lo considere, pero su junta no lo acompaña. Su liderazgo, como lo dijimos anteriormente, no está involucrado. Entonces, la rendición de cuentas comienza desde la consideración de los criterios de la agenda ESG, desde la organización y cómo existen metas y existen métricas para medir el cumplimiento de esas métricas. Yo decía anteriormente que sí, ciertamente no es una brecha, sino parece una zanja enorme lo que hoy día tenemos, pero veámoslo desde un punto de vista de crecimiento y desarrollo que es igual a oportunidades. El crecimiento en los mercados de financiamiento, ya Yaneli lo comentaba, ciertamente los criterios de financiamiento que van a tener los multilaterales y los bancos privados y los gobiernos van a medir los criterios ESG. Esa es la manera. Yo voy a acompañar un financiamiento siempre y cuando ese proyecto tenga medición para un proceso de descarbonización, por ejemplo, para trabajar los elementos sociales, para trabajar los elementos que tienen que ver con la Agenda 2030. Y sobre todo aquí estamos hablando de una cantidad de desigualdades enormes, en donde, por supuesto, cada vez que pasa el ejemplo de la COP26 de noviembre pasado, bueno, es el compromiso en donde los países más pobres le decían a los más ricos, bueno, necesitamos el compromiso de los que más tienen. Entonces, esto va a ser un elemento fundamental y clave en todo esto. Yaneli hizo referencia importante a los derechos humanos, a la igualdad de género. Cuando nosotros vemos la Agenda 2030, una gran parte de la agenda, como la eliminación de la pobreza, la educación de calidad, la igualdad de género, el 10, que es la eliminación de las desigualdades, precisamente tiene como elemento importante la gente y la prosperidad. Son elementos que no puedes dejar por fuera, porque al final no estamos aislados, al final estamos dentro de una comunidad y eso requiere que nosotros trabajemos precisamente en esa generación de empleo, pero siempre con criterios, como por ejemplo desde la perspectiva de género, con criterios también sociales, desde el punto de vista de la contratación y el crecimiento y desarrollo de nuestra gente. Y no menos importante, también hicimos referencia a la biodiversidad y a los ecosistemas en donde nuestras comunidades están. Yo hacía referencia a esa amenaza de más estamos hablando de 1000 elementos, perdón, especies que están en situación de vulnerabilidad o de desaparecer. Y eso, por supuesto, es una gran amenaza, por supuesto, para la humanidad. ¿Cómo hacerlo nosotros? ¿Cómo considerarlo? Bueno, no somos los especialistas, ciertamente, porque varias empresas y corporaciones me dicen, no lo podemos trabajar, pero tú lo puedes trabajar con alianzas, con asociaciones que estén vinculadas precisamente con este tipo de actividades, y esa es la mejor manera de verlo. Entonces, mirando el futuro y tratando de ver esa futurología de lo que viene, es una rendición de cuentas, en donde la sociedad cada vez nos exige más. Rendición de cuentas bajo los criterios de ESG y deben estar considerados, por supuesto, en nuestra estrategia. Yo llego hasta aquí, paso entonces a Yaneli para continuar y muchas gracias, bueno, por habernos escuchado. Sí, Ramón, y que cuando visualizamos la situación de Ucrania, pues sabemos que va a haber, es predecible, pues, saber que va a haber mucho más compromisos de migrar
hacia energías limpias lo más pronto posible y evitar pues la dependencia de energías del carbono que vienen inclusive de otras jurisdicciones, sino que también los países pues sean autosustentables pues con energías propias y naturales y limpias, ¿no? Yo les quiero contar, bueno, de qué estamos haciendo nosotros en KPMG. Hemos lanzado lo que es KPMG Impact, que es nuestro plan de impacto. KPMG se ha comprometido a invertir más de 1.500 millones de dólares en los próximos 3 años para centrarnos en la agenda de ESG. Y hemos lanzado en febrero lo que hemos denominado Our Impact Plan, que es nuestro compromiso y acción en cuanto a fijarnos metas y objetivos claros en cuanto a planeta, personas, prosperidad y gobernanza. Y queremos también, pues, en este plan diseñar para apoyar lo que queremos tener un crecimiento con propósito y queremos apoyar a nuestros clientes a marcar una diferencia positiva en aspectos como ESG y sostenibilidad, desarrollo económico y social, finanzas sostenibles, cambio climático y descarbonización. Y obviamente, pues estos 4 aspectos no pueden estar presentes si no existe una medición, aseguramiento e informes de impacto. Sara, si me acompañas por favor en la siguiente lámina. ¿Cómo podemos ayudarlos? Bueno, KPMG está preparado para ayudar a nuestros clientes en lo que tiene que ver con el diagnóstico y la evaluación de la transformación sostenible, en el apoyarlos en el diseño de las estrategias, el camino hacia cómo ir hacia esa transformación, cómo implementarlo y ayudarlos en todos los procesos de medición, que es uno de los hitos más importantes de todo este proceso de transformación. Como decíamos, es importante que el liderazgo esté comprometido, pero todo esto debe quedar adecuadamente documentado, debe tener una ruta para poder medir y evaluar los progresos. Estamos pues, preparados para ayudar a nuestros clientes en la preparación de informes de sostenibilidad, de informes específicos con diversos marcos que existen y que más adelante en nuestro seminario pues le podemos contar de qué marcos estamos hablando. Y también pues estamos preparados para apoyarlos en los procesos de aseguramiento y auditoría de estos procesos. Entonces, bueno, quería contarles cómo nos estamos preparando y cómo podemos ayudar a su organización en este proceso de transformación sostenible. Y bueno, quería preguntarles, Sara, si me ayudas con la siguiente lámina, si tendríamos preguntas, comentarios, respuestas hasta aquí y con gusto pues las pueden dejar en el chat. Y para cerrar, quisiéramos, bueno, dejarles el código QR que a continuación tenemos y me gustaría que ustedes nos comentaran a través de este link o este código QR, nos comentaran qué les gustaría escuchar en nuestros próximos seminarios web con relación al camino de la transformación sostenible. Hemos preparado un plan, pero queremos escuchar si hay algo más que a ustedes les gustaría que nosotros trajéramos en nuestras reuniones y bueno, nos gustaría que tomaran este código QR o en el chat pues también pueden tener el link de sí, el link para llevarlos a que nos puedan presentar pues qué opciones nos dejarían para presentar en nuestros próximos seminarios web. Sara, si mientras la gente pues va tomando el código y el link, si tú nos quieres, puedes ir adelantando pues con lo que tenemos a continuación, por favor. Sí, correcto. Vamos a irles proyectando en un minuto las respuestas que nos han estado enviando. Le quiero compartir igual, nosotros hemos preparado una agenda para ustedes en los próximos seminarios web. Me confirman si se ve porque me cambió acá la pantalla. Están saliendo los mensajitos que nos están dejando a través del código de Menti. Tenemos que les interesa conversar acerca de informes de sostenibilidad. Es una buena noticia porque es uno de los planes que tenemos. Descarbonización, cambio climático, financiamientos bajo los criterios de ESG,
análisis de materialidad, espacio sostenible, eso es muy interesante, y la economía circular. Pueden seguir dejándonos por allí los comentarios porque es muy importante para nosotros poder recopilar también pues toda la información de parte de todos ustedes, conocer qué temas les interesa y no solamente con la agenda que nosotros le estamos proponiendo. Les interesan los temas sociales específicamente en los criterios ESG, conversar acerca de los criterios sociales. Muy importante el tema porque además son muchísimas las problemáticas que quizás pudiéramos abordar desde allí. Yo voy a mostrarles en aras del tiempo, si me permiten la opción para compartir la pantalla, quiero mostrarles un programa que tenemos previsto para ustedes para los próximos seminarios. Nosotros tenemos previsto, además de compartirles la grabación del día de hoy, también al finalizar nuestro ciclo de seminarios web relacionados a sostenibilidad, vamos a poderles compartir a ustedes también un certificado de haber participado en esto, a todos aquellos que hayan participado por lo menos en el 50% de nuestros seminarios, les vamos a entregar un certificado de haber cumplido con esta capacitación, ¿ok? Antes de despedirme, quería comentarles de algunas publicaciones que tenemos. Tienen acá los códigos QR, pueden tomar fotos a estos códigos para que puedan descargar nuestros documentos, nuestras publicaciones relacionadas a temas de sostenibilidad, digamos los más recientes, uno exclusivo para la sala de juntas, otro relacionado a los temas de los avances que se están dando en el área de sostenibilidad, la inversión con lentes de género, importantísimo, específicamente aprovechamos de comentarlos en este mes en donde estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, pero trabajando mucho en función de esa igualdad de oportunidades para todos y todas. Y compartirles nuestro último informe de sostenibilidad del año fiscal 2019-2020. Ya estamos trabajando para publicar dentro de muy poco tiempo nuestro informe hasta el año 2021. Creemos que es importante para que ustedes tengan esta información. Señor Osto, señora Yaneli, gracias por acompañarnos el día de hoy, por los conocimientos que nos están dejando. Les cedo la palabra a ustedes para hacer el cierre de la sesión. No, gracias a todos por acompañarnos y esperemos vernos en las próximas sesiones. Y como les comentaba Sara, pues todo va a quedar también grabado para que puedan acceder posteriormente si tienen alguna duda con lo que estamos y que nos pueden conseguir pues en nuestras redes sociales de KPMG y que también les dejaremos en nuestro chat. Gracias, Nelly. Sí, ciertamente los retos que nos llevamos hoy y luego, bueno, son una serie de 12 seminarios web con la idea de transmitir conocimientos sobre el concepto y la transformación sostenible y los criterios de ESG tan importantes en el futuro de sus empresas. Gracias a todos por haberse conectado y dejaremos luego el link también con la grabación de la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Yaneli y Karen, por todo el apoyo.